Fingimos ser pareja. Y terminó siendo real aquella mañana. Nunca imaginé que una mentira cambiaría mi vida para siempre. Si alguien me hubiera dicho que terminaría enamorado del hombre al que apenas soportaba, me habría reído en su cara. Porque la verdad es que Daniel y yo jamás nos llevamos bien. Nos conocimos hacía casi un año en la empresa donde ambos trabajábamos. Él era el diseñador estrella. Yo era el encargado del departamento de marketing. Cada reunión terminaba igual. Discusiones, sarcasmo, miradas asesinas. Él decía que mis campañas eran superficiales. Yo decía que sus diseños parecían hechos para un museo, no para vender. Nadie entendía cómo podíamos discutir tanto sin llegar a los golpes. Y quizás por eso nadie sospechó lo que terminaría ocurriendo. Todo comenzó un viernes. Nuestro jefe reunió a todo el equipo. La empresa fue seleccionada para representar al país en una conferencia internacional. Todos aplaudimos. Hasta que dijo los nombres. Daniel y Alejandro viajarán juntos durante una semana. Lo miré. Él me miró. Los dos dijimos al mismo tiempo, «No». Toda la oficina comenzó a reír. Pero el jefe hablaba en serio. No había discusión. Debíamos viajar, trabajar, compartir hotel, representar a la empresa y sonreír frente a los clientes. Pensé que sería la peor semana de mi vida. No tenía idea de lo equivocado que estaba. 2 días antes del viaje, recibí una llamada de mi madre. «Alejandro, tu abuela preguntó otra vez por tu novio». Suspiré. Mi familia llevaba años intentando emparejarme. Desde que salí del closet, aceptaron mi orientación sin problemas. Pero ahora tenían una nueva obsesión. Querían verme enamorado. Casado. Con una vida estable. Mi abuela era especialmente insistente. Cada reunión familiar comenzaba igual. ¿Y el novio? Yo siempre inventaba una excusa distinta. Ella nunca me creía. Lo peor era que el cumpleaños número 80 de mi abuela coincidía exactamente con el día después de regresar del viaje. Toda la familia estaría reunida, y ella ya había anunciado que quería conocer al hombre que me hacía feliz. No existía tal hombre. Como si el destino quisiera burlarse de mí, esa misma tarde escuché a Daniel hablando por teléfono. No estaba espiando, simplemente pasó frente a mi oficina. «Mamá, ya te dije que no tengo novio». Silencio. «No voy a llevar a nadie inventado». Otro silencio. Porque sería una mentira. Levanté la vista, él también tenía problemas familiares. Interesante. Durante el viaje ocurrió algo inesperado. La conferencia terminó siendo un éxito. Trabajábamos perfectamente juntos. Cuando dejábamos de lado nuestro orgullo, nuestras habilidades se complementaban. Él diseñaba. Yo convencía a los clientes. Ganamos varios contratos. Incluso comenzamos a bromear. Pequeñas bromas. Nada importante. Aunque ya no parecíamos enemigos, la última noche fuimos a cenar para celebrar. Después caminamos por el centro de la ciudad. Entonces apareció una pareja de turistas. ¡Qué bonita pareja hacen! ¿Les tomamos una foto? Los dos respondimos al mismo tiempo. No somos. Pero la mujer ya tenía el celular listo. Daniel me miró. Yo lo miré. Y por alguna razón, ninguno quiso corregirla. Posamos. Ella tomó varias fotografías, nos las envió. Seguimos caminando, en silencio, hasta que Daniel dijo, «Mi mamá se creería esto». Me reí. Mi abuela también. Nos detuvimos, y entonces nació la peor, o quizás la mejor idea de nuestras vidas. ¿Qué tal si fingimos? Lo dije en broma. Él tardó unos segundos en responder. Solo por un día. Nos dimos la mano. Era un trato. Solo un día. Solo para evitar preguntas incómodas. Nada más, al llegar a casa, Daniel fue conmigo al cumpleaños de mi abuela. Todo salió increíble. Demasiado increíble. Mi abuela lo adoró. Mi madre también. Mis primos nos hacían preguntas. Él respondía con una naturalidad impresionante. Inventó que nos conocimos en el trabajo, que discutíamos mucho, que luego surgió el amor.
Todos suspiraban emocionados. Yo apenas podía seguirle el ritmo. Cuando terminó la fiesta, mi abuela nos abrazó. Gracias por hacerlo feliz. Vi los ojos de Daniel. Por un instante dejó de actuar. Parecía realmente conmovido. 2 días después fue mi turno. Debía acompañarlo a la reunión familiar de los domingos. Su madre casi lloró al conocerme. Su padre me invitó inmediatamente a un asado. Su hermana pequeña comenzó a hacer preguntas vergonzosas. ¿Quién dio el primer beso? Nos miramos. Improvisé. Daniel abrió mucho los ojos. Toda la familia empezó a reír. Las semanas pasaron. Seguíamos fingiendo. Al principio era solo para las reuniones familiares. Luego comenzaron las fotografías, las publicaciones, las salidas. Porque todos querían vernos juntos. Y mantener la mentira resultaba más sencillo que explicarla. Lo extraño era otra cosa. Comenzábamos a disfrutarlo. Salir a cenar ya no era actuación, ir al cine tampoco. A hablar hasta las 2 de la mañana tampoco. Nos conocíamos de verdad. Sus miedos, sus sueños, sus inseguridades. Descubrí que detrás del diseñador arrogante existía un hombre increíblemente sensible. Él descubrió que detrás del publicista seguro había alguien que llevaba años sintiéndose solo. Una noche, mientras caminábamos bajo la lluvia, Daniel tomó mi mano. Por reflejo, porque había un charco enorme. No la soltó. Seguimos caminando así durante varias cuadras. Ninguno dijo nada, pero ambos sabíamos que aquello ya no formaba parte del plan. Los problemas comenzaron cuando apareció Marcos, un antiguo compañero de universidad. Siempre había estado interesado en mí. Me invitó a cenar. Acepté. Pensé que no tenía importancia. Daniel reaccionó de una forma que nunca esperaba. Estaba molesto, frío, distante. Finalmente explotó. ¿Vas a salir con él? No somos pareja. Silencio. La frase cayó como una bomba, porque era verdad. No lo éramos. Él bajó la mirada. Tienes razón. Se fue. Y esa noche, entendí que algo había cambiado. Lo extrañaba. Muchísimo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante varios días apenas hablamos. En la oficina todo volvió a ser incómodo. Pero ya no discutíamos. Era peor. Nos ignorábamos. Los demás comenzaron a preguntar qué ocurría. Nadie entendía por qué la pareja perfecta había dejado de sonreír. Una tarde recibí una llamada. Era la madre de Daniel. ¿Pelearon? Me quedé en silencio. No quiero entrometerme, pero hacía años que no veía a mi hijo tan feliz. Después colgó. Esas palabras no dejaron de dar vueltas en mi cabeza. Esa misma noche fui al apartamento de Daniel. Abrió la puerta. Parecía sorprendido. Tenemos que hablar. Nos sentamos. Respiré hondo. Estoy cansado de fingir. Él sonrió con tristeza. Yo también, porque ya no sé cuándo dejamos de actuar. Silencio. Creo que nunca dejamos de hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. No. Lo miré directamente. Creo que dejamos de actuar el día que caminamos bajo la lluvia. Él bajó la vista. Fue ese día. Cuando me di cuenta de que si algún día dejabas de tomar mi mano, iba a dolerme. Daniel levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. Alejandro, no quiero seguir fingiendo. Respiró profundamente, luego dio un paso hacia mí. Yo tampoco. Esta vez no hubo cámaras. No hubo familiares. No hubo público. Solo 2 hombres que comenzaron siendo enemigos, que fingieron enamorarse. Y terminaron descubriendo que el amor ya había llegado sin pedir permiso. Daniel apoyó una mano sobre mi rostro. ¿Puedo besarte? Sonreí. Ahora sí sería de verdad. Y nos besamos, sin actuación, sin mentiras, sin miedo. 6 meses después, regresamos al mismo lugar donde un grupo de turistas creyó que éramos pareja. ¿Llevábamos la fotografía enmarcada?
Daniel la observó y rió. Mira nuestras caras. Parecemos incómodos. Lo estábamos. Mucho. Guardó silencio. Luego sacó una pequeña caja del bolsillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Hay algo que ya no quiero fingir nunca más. Abrió la caja un par de anillos. No pude contener las lágrimas. La primera vez aceptaste fingir ser mi novio durante un día. Sonrió. ¿Aceptarías ser mi pareja de verdad? ¿Para el resto de la vida? Ni siquiera lo dejé terminar. Lo abracé con todas mis fuerzas. Sí. La gente alrededor comenzó a aplaudir. Algunos grababan, otros sonreían. Y por primera vez, no nos importó quién estuviera mirando, porque aquella mentira que nació para complacer a nuestras familias terminó revelando la verdad más importante de nuestras vidas. El amor no siempre llega de la forma que imaginamos. A veces, comienza con una simple actuación, con una fotografía, con una mano que no quieres soltar. Y, cuando menos lo esperas, descubres que ya no estás interpretando ningún papel. Descubres que encontraste el lugar donde siempre perteneciste.